Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria. Con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo. Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar claro, porque Tema Master. Comenzamos. Pues qué tal, buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí revisando algunos contenidos. En esta ocasión tocará la segunda parte del tema de grupos. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Lick, un gusto verlo otra vez, otra semanita más. Con su gorra de Ricardo. Ahora yo, Ricardo. Enrique Iglesias. Ándale. Pues muy bien, vamos a continuar con el tema. Empezaremos con el concepto de roles. Entonces, vamos para allá. Cito. El rol que juega cada persona en un grupo está asociado a su posición en un grupo. Esto se le va a llamar también estatus. Y a los derechos y deberes hacia uno o más miembros. Esto lo dice Hart en el 94. Cada rol va asociado a unos patrones de conducta dentro del grupo. Esto es, los roles dividen las tareas de los miembros. Cada miembro tiene que desempeñar diferentes funciones. Eso lo dice Scott y Scott en el 81. Esta diferenciación de roles sirve para que se puedan alcanzar los objetivos, para ordenar y predecir el funcionamiento del grupo y para que los miembros del grupo se autodefinan dentro del mismo. Eso lo dice Brown en el 2000. Pues bien, como habíamos mencionado anteriormente, para que un grupo sea considerado como tal, tiene que tener ciertas características. Una de ellas es la estructura. La estructura va a ser el resultado de la interacción entre los miembros. Dentro de esta interacción van apareciendo funciones específicas para que cada uno de los miembros ayude a llegar a conseguir los objetivos o metas particulares que se tiene, que es el fin último por el cual se han constituido grupos. Hablando más específicamente de los grupos de trabajo, que es donde se ve más esta situación. Hay roles que podemos identificar más fácil, como es el rol del líder, que pueden checar el otro video donde hablamos de liderazgo. Sí, aquí vamos a dejar una pared blanca. No vamos a poner ninguna liga ni nada, pero pueden verlo en el canal. Entonces, pues bien, el asunto con los roles, pues justamente estos elementos que tienen que ver con cada uno de los integrantes. Así pues, compañero, ¿qué nos puede decir de los roles dentro de los equipos de trabajo en instituciones? Usted que se dedica a esta parte de la capacitación. Gracias, hermano. Pues sí, creo yo que parte de esto se nota desde las personas de nuevo ingreso, ¿no? Justamente cuando llegan a este proceso de capacitación, porque cuando ya ingresas, normalmente lo que esperas es pues, el reconocimiento base, ¿no? La cuestión de cuáles son las prestaciones, cuáles son las áreas y demás. Pero nunca se establece, o no siempre se establece, esta distancia o este puente que existe entre lo que es la persona y lo que se espera de la persona, ¿no? Que es esta parte hasta cierto punto como incómoda, porque justamente de ahí nacen la construcción del grupo y sobre todo la cuestión de los roles. Cuando esta distancia es muy amplia, muy amplia y no está bien dimensionada en la práctica, muchas veces la carga de estrés que genera la cuestión técnica genera otro tipo de problemas, digamos, externos para poder mitigar esta cuestión, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, en equipos donde la cuestión técnica está siendo muy difícil y demás, que incluso en este juego de roles, en las empresas que están las descripciones y demás, tú pensarías, pues realmente todos tendrían que ir a hacer su puesto, ¿no? Cuando se meten normalmente generaciones o personas o grupos en específico, dicen, ok, vamos a meterlos, van para vendedores, van para operadores, van para pickers, van para... ok. Entonces, pues todos tendrían que desarrollar la misma cuestión técnica y jugar el mismo rol. Ahí hay un formato que es la descripción general del puesto donde vienen las tareas y demás, y efectivamente cubren o tendrían que cubrir de la forma que la empresa espera esa parte técnica. Pero también existe lo que espera la empresa de la persona como persona misma, ¿no? Esta distancia que existe entre los valores institucionales, la forma en cómo queremos vernos dentro y fuera de la empresa y demás, cómo se pueden apegar a la misma cuestión personal del trabajador, ¿no? O del potencial a trabajador. Y justamente te das cuenta que en estas dinámicas, cuando ya el estrés se carga, incluso hay roles fuera del trabajo, pero dentro del grupo, que son súper importantes y que son tan evidentes, a lo mejor, que son fácilmente detectables, pero muy poco trabajados, ¿no? Y en ese sentido, pues se puede encontrar hasta la gente que genera un rol,
pero ese rol es como un rol negativo, ¿no? Es un rol de, vamos a ver, esto ya de por sí está siendo muy complicado, siempre hay alguien, puede ser el que sea, vaya, de que la dinámica lo permita, o le permita en este caso, si decide estar ahí, una persona en la que se pueda como desfogar, que sirva como válvula de escape ante los demás roles cuando se encuentran enfrentados con la parte práctica. Ahorita que lo mencionas, como tal, está tipificado este asunto de los roles como el bloqueador, que es justamente esta persona que tiene determinadas características que van a, digamos que, justo como su nombre lo dice, bloquear el avance de determinado trabajo. Ahora, no es como que sea obligatorio. Algo que mencionabas y me llama la atención es que los roles están directamente relacionados con las características personales. Que eso sería un buen tema para revisar en otra ocasión, el tema de la personalidad. Porque claro, al integrarse un conjunto de individuos a un colectivo, no se cancelan las particularidades, ¿no? Y algunas personas son menos optimistas o ven más las problemáticas que pueden surgir y indirectamente tienden a retrasar el trabajo. Ahora, en tipo de grupos en instituciones, como concretamente organizaciones, esto es una figura que hay que tener en cuenta para poder intervenir, ¿no? Exacto. Entonces, pues bien, curiosamente, algo que utilizo cuando yo doy la clase o la materia de dinámica de grupos, pongo como ejemplo esta caricatura de KND. No sé, de repente me siento viejo. No vamos a dejar nada, pero tampoco le crean. No, no es cierto, no sé de qué está hablando. Vamos a poner como ejemplo toda película que hayan visto donde hay un grupo de personas colaborando, como Oceans, ¿no? O La Estafa Maestra. Yo como Maze Runner. Maze Runners, todo eso. Si se fijan, cada uno de los individuos va a tener una particularidad con la cual abona a que se consiga el objetivo. Siempre está otra figura como rol, es esta persona que se encarga de mediar los conflictos, que es como la racional, ¿no? Está el que siempre dirige, el que propone las ideas, está el que se dedica nada más a golpear, ¿no? Por ejemplo, si han visto la película de Brigada A, que es un remake, pero está buena. ¿Sí? ¿Les gusta eso? Yo tampoco sé, güey. Si tú eres como yo y no entiendes, pues hay que buscar la película. No importa, como ya dije, cualquier filme o serie podrán darse cuenta de que las personas que ahí participan cumplen una función, ¿no? Generalmente sirve más si las películas que están viendo tienen que ver con algo a realizar particular, como La Estafa Maestra, ¿no? O Oceans, o Brigada A, como ya la mencioné, o etcétera, ¿no? Continuemos. Sí, no tengo películas que compartir, entonces como, sí, puedes continuar, adelante. Lo más triste es que tengo muchas, ¿no? Si ubican KND, fue una caricatura que salió en Cartoon Network por ahí de los 2000, Los Chicos del Barrio. Era un equipo de 5 niños y cada uno de los niños tenía una función dentro de su equipo. 1 era el líder, 2 era el piloto, 3 era como el alma del equipo porque era la inocente, la tonta, ¿no? Por así decirlo, pero era la que los unía como equipo, así como la emocional. Número 4 era el que era el muy tonto, pero el que se dedicaba a golpear gente. Él era el de choque. Y luego estaba número 5, que era como la co-líder, que era una persona también muy táctica, con mucha habilidad verbal, ¿no? Capacidad de planeación, pero que nunca desplazó a uno, que era el líder, era el que mandaba, ¿no? Entonces era lo interesante. Por ahí si pueden ver un capítulo, aunque sea esa caricatura que me recuerda a mi niñez, pues entenderán de qué estoy hablando y podrán identificar los roles muy fácilmente, porque de eso se trata, hacer como estereotipos de rol. Exacto. Pero continuemos. Según Bain y Shield, algunos roles clásicos son los roles de tarea, de mantenimiento y los individuales. Entre los roles de tarea se destaca el coordinador, el evaluado, el orientador, el iniciador. Entre los roles de mantenimiento están el que busca compromiso, el que anima, el seguidor, el observador, etc. Por último, algunos de los roles individuales de los miembros de un grupo son el agresor, el bloqueador, el que busca reconocimiento y el dominante. Curiosamente, aquí no es por casualidad, las características individuales como rol en un grupo parecen más del ámbito negativo, porque justamente
son individuos que no están, digamos que, trabajando en concordancia con el resto de los miembros. Ajá. Sí, sí. Ahora, estos pueden parecer como muy estereotípicos, pero incluso si ustedes ubican sus grupos de amigos, sus familiares, pueden identificar perfectamente alguno de estos que acabamos de mencionar, como los roles de tarea, o los roles de mantenimiento, o los roles individuales. Si ustedes no encuentran cuál es el bloqueador, tú eres el bloqueador. O tú. Tú. Exacto. O el iniciador, ¿no? El que siempre es así como de... El que inicia los grupos de WhatsApp, ¿no? Es que... ¿Qué pasa, chicos? Vamos a hacer esto. Ajá. Ese es el iniciador. La tía, siempre es la tía. No le pongan nombre, todos sabemos que es la tía. Diría Ricky O'Farrill, es la tía Chelis, ¿no? Todos tenemos una tía Chelis. Sí. Dinámica de grupos. Es un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de técnicas grupales que permiten conocer al grupo, la forma de manejarlo, aumentar su productividad y de afianzar las relaciones internas, aumentar la satisfacción de los que componen el grupo. Esto lo va a decir Maruxinia. Ajá. Qué nombre tan raro para un autor, no tengo el año. Eso es bien particular. Ustedes cuando ubican este asunto de dinámicas, ¿no? Nos ha pasado que pensamos en estos juegos clásicos, no sé, conejos y conejeras, que de ese donde te tapan los ojos y van en parejas. Uh-huh. Tienen una finalidad. Más allá de que sea divertido o desestresante, pueden ser utilizados para evaluar el grupo, aunque eso ya sería más una técnica. Las dinámicas van a ser más fácil de identificar porque van a servir para generar cohesión. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo emplea o qué nos puede decir de las dinámicas de grupo? Porque sé que conoces varias y ya has llegado a utilizar. Sí, no, yo creo que justamente lo que dices, ¿no? Hay que reconocer primero cuál es la funcionalidad y cuál es el objetivo. Porque muchas veces la funcionalidad no cuadra con el objetivo. Exacto. Y es como de, no, es que esta dinámica es muy buena. ¿Buena para qué? O sea, si no está enlazada con el objetivo, existen muchos errores de naturaleza, digamos. O sea, porque ya vienen implícitos, que ya no tienen que ver ni con la capacidad de la gente ni demás. Y que probablemente hacen que lleguen a un punto en el que dicen, ¿estoy haciendo las cosas mal? O sea, que empiezan a tener este tema de duda ante la misma práctica porque no reconocen realmente las bases, ¿no? O sea, no tienen esa solidez, digamos, para trabajar. Y justamente en las dinámicas, la ventaja, creo yo, del uso de dinámicas, por ejemplo, es que le ayudan a las personas a generar esta misma identidad interna. Entonces, cuando generan una identidad interna al grupo, muchas veces piensan, es que pues yo no los contrato para ser amigos, ¿no? Pues sí, no es que los contrates para ser amigos, pero las relaciones sociales son uno de los adhesivos más fuertes para trabajar contra la rotación, el ausentismo, los errores de productividad, porque justamente muchos errores que yo he visto en el campo ya directamente de trabajo, es que la persona que está encargada como líder de las personas en entrenamiento o en capacitación, integra o se integra al grupo y no debe integrarse al grupo. Una cosa es trabajar la confianza y otra cosa es integrarse al grupo y que cuando pase a la siguiente área, que es el área productiva, entonces ese grupo quede en falta, ¿no? Y lo que quede realmente interno, lo que tiene más fuerza son las dinámicas. Es decir, cómo las personas hicieron cohesión entre ellas que realmente la cuestión de trabajo. Entonces, cuando ves las dinámicas es, ok, la gente siempre va a buscar una recompensa, más allá de la económica obvia, digamos, para la cobertura de necesidades, gustos, lo que sea. Siempre buscan una recompensa de afinidad, siempre buscan una recompensa de tener un lugar dentro de. Porque a final de cuentas es un espacio donde tienes más tiempo o dedicas más tiempo que en tu familia, que en tu recreación, que en otras cosas. Y por ende tiene que ser también una base fuerte para que la persona se considere un sujeto estable en todas las esferas. Entonces muchas veces las dinámicas son incluso para encontrar cosas que no conocen de ellos y poderse reconocer incluso en roles que nunca habían jugado. Y es como, es que yo siempre he sido, espérame, es que no es siempre, ¿no? O sea, que una cosa es que tengas ciertas capacidades porque igual y lo practicaste mucho porque es donde te necesitaba ese grupo en específico, pero en este grupo es nuevo. Entonces, ¿qué vas a desarrollar? O incluso en un grupo ya antiguo, ¿no? Ok, ya no está una persona, entonces no puedes desconfigurar a todo el grupo.
tendrían que ver cómo se maneja. Y esas oportunidades también sirven para una propia exploración, incluso para resignificarse, ¿no? Poder resignificarse, incluso en la cuestión de si vamos alineados con lo que se espera. A final de cuentas, eso es a lo que se le apuesta, ¿no? Hay dinámicas de grupos, por ejemplo, en las que le pones un nombre, ¿no? Que dicen, el típico es primero ponerle un nombre porque te da identidad, ¿no? Ah, pues nosotros nos llamamos las estrellas fugaces. ¿Por qué? Porque nos gustan las estrellas fugaces, ¿no? Ok, creen un logo, ¿no? Y es como, es que yo no sé dibujar. No, el punto no es el dibujo. El punto es la acción. Que te sientas parte de cuando lo veas, ¿no? Que puedas dar pie de que existió este proceso formativo. Y que ese proceso formativo sacó personas, no sacó números. No solo sacó una productividad, sacó una plantilla que tiene nombres, ¿no? Que tiene apellidos. Y que de alguna manera va a transitar un periodo importante de su vida internamente. Entonces pones el nombre y haces este tipo de actividades de, ok, ¿qué vamos a trabajar en dinámica? Confianza. No todos trabajan la confianza de la misma forma. Liderazgo, no todos trabajan el liderazgo de la misma forma. Y sobre la marcha te vas dando cuenta que todos los grupos son distintos. Puedes tener una base estructural, puedes tener hasta tus dinámicas base también, digamos, que son como tus dinámicas de toda la vida, pero no todos los grupos funcionan igual. Y entonces hay veces que hasta la misma dinámica, si no es bien elegida, va a terminar por destruir internamente los roles. ¿Por qué? Porque empieza a generar conflictos o incertidumbres internas al grupo, que a final de cuentas, pues creo que lo sabemos, ¿no? Y pues tú eres psicólogo social, Nick, tú me podrás decir más de eso, pero a final de cuentas, ¿qué pasa cuando sientes que te robaron tu identidad a través de la pérdida de un rol, ¿no? Eso me ha pasado mucho, lo he visto, no lo he trabajado al 100%, me falta, pero creo que me puedes dar una buena visión de esa parte. De hecho, qué bueno que lo menciones, porque justamente cuando mencionabas estos elementos, pensaba de que, digamos, nos quedamos cortos. Necesitaríamos unir otros elementos, otros conceptos dentro de la psicología y de otras áreas, sociología, para terminar de entender cómo se va engranando este asunto de los grupos. Primera, hay que partir de la base de que el ser humano es un animal social. Uh-huh. No, un ser humano es un ente que necesita de contacto con otros. Tiene necesidades básicas como comer, pero también tiene necesidades afectivas. Necesita sentirse protegido, sentirse querido. Y es muy importante sentirse identificado, sentirse parte de algo. Uh-huh. Ahora, por eso cuando mencionaba esto de vas a hacerle una bandera, no sé dibujar, no es el punto. Uh-huh. Se trata de que generes algo, un símbolo, que unifique y le dé identidad a este grupo particular. Ajá. Exacto. Muchas empresas, y tú lo sabes, le apuestan muchísimo a las dinámicas o a los trabajos de integración, porque es una forma de hacer que el trabajador empate sus intereses o piense que la empresa está integrándolo y que forma parte de un todo. De tal forma es más fácil aceptar y ponerse la camiseta. Y entonces ya deja de pensar en él como individuo. Y esto no quiero que se le vea como una connotación negativa. De hecho, es todo lo contrario. Aunque puede ser empleado para eso. Ajá. Si uno se siente a gusto, si logra entender, si se logra identificar con eso que se le piden, lo va a hacer mejor y de mejor manera. Tú no te vas a integrar en algo con lo que no estés de acuerdo. Ajá. Exacto. Aquí se me ocurre algo que voy a poner sobre la mesa y después hablaremos que serán estas empresas que denominan coaching o training, que utilizan estructuras de dinámica de grupos, pero generalmente utilizan técnicas y dinámicas coercitivas para generar un sentido de pertenencia y de identidad y que después sea muy difícil salirse. El tema de la dinámica de grupos fue estudiado ampliamente por ahí de los 60 y los 80 porque el mundo cambiante de ese momento estaba en caos. Acababa de pasar el verano del amor, falló este asunto de todos libres. Las personas necesitaban sentirse pertenecientes a algo. ¿Y qué fue lo que floreció? Las comunas y las sectas. Uh-huh. Pero de eso hablaremos en otro tema. Sí, exactamente. Hablaremos de otro tema. Creo que eso va a estar padre. Visiten nuestro canal de sectas S.A. Pero bueno, entonces eso para poner énfasis en la necesidad subjetiva que tenemos los individuos de pertenecer a algo y que de hecho, bien realizado, puede ayudarnos a crecer personalmente y crecer como colectivo. Ahora, poníamos el ejemplo de estas dinámicas en empresas. A mí me llama la atención, por ejemplo, que una problemática actual es la descomposición del cuerpo social.
Que cada vez las personas se sienten menos identificadas por un lugar, se ven cada vez más inconexas, de una relación con los otros. Hay apuestas por trabajos que realizan distintos municipios. Sé de un proyecto que existía, no sé si siga vigente, en el estado de Querétaro, donde pagaban a psicólogos, sociólogos, antropólogos para ir a fraccionamientos, barrios, a hacer actividades que hicieran que las personas se integraran y se reconocieran. Parece un poco tonto porque eso era algo que antes era muy... era obvio. Obvio, ajá, o sea... estaba en la obviedad de la sociedad, ¿sí? Ajá, conocer al otro, conocías el vecino, sabías de dónde era, conocías su vida. En este punto se ha, digamos que distendido tanto el lazo social que no sabemos cómo convivir, lo cual nos trae problemas porque no nos sentimos identificados ni pertenecientes. Es muy tonto porque incluso la lógica de las pandillas, la función básica era pertenecer a un grupo, ¿no? Defender al barrio. El barrio te representa, porque es un sentido de identidad, sí, ¿no? Sí, sí. Pero hacia allá va este rollo con la dinámica. Vamos a volver con el tema de las dinámicas. Antes de que empiece con sangre por sangre y cosas así, vamos por favor al texto. 3 puntos, barrio. No, acepta. Volviendo a las dinámicas. Yo creo que ya los siguientes podcasts lo voy a hacer yo solo, pero... ¡Crucito! No, volviendo a las dinámicas. Son especialmente útiles para movilizar al grupo y permitir que se amalgame. Ajá, porque bien mencionabas, hay un desgaste natural también. Ya sea un grupo de amigos, ya sea un grupo en una empresa, la dinámica diaria, el estrés, las cosas que pudieran atravesar como problemáticas externas terminan por hacer merma en el propio grupo. Entonces hay actividades que van a permitir limar esas asperezas y volver a restablecer los lazos de comunicación, ¿no? La carnita asada familiar, ¿no? Es una buena forma de seguir... es que lo traigo aquí fresco. Sí, sí, mantenimiento, puro mantenimiento. Que va a permitir mantener esta relación y las vías de comunicación abiertas. ¿Algo que quieras mencionar o leo otra cosa para que se comente? No, adelante, vamos bien. Ok, leo. Dinámica de grupos es la forma o medio de cómo se predisponen, por ejemplo, los alumnos para aumentar su motividad y estado de ánimo, con la finalidad de obtener el máximo rendimiento en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Aquí hablando de la dinámica en un contexto particular, en un tipo de grupo particular. Me llama la atención porque algo que también dijiste fue el tener cuidado con el orden y el tipo de actividad que se va a realizar. Porque muchos pensarán que todas las dinámicas van a servir para lo mismo. No. Por ejemplo, algunas de ellas van a implicar competición. Y si lo que tú quieres es empezar a unir un grupo que no se conoce, lo peor que puedes realizar es una actividad donde los pongas a competir. Porque ahora se van a predisponer a que el otro es mi adversario, ¿sí? Entonces, la elección de las dinámicas tiene que ser cuidadosa de acuerdo a los objetivos o intereses. Y de ahí tendríamos que cambiar si lo que buscas es una dinámica o precisamente buscas una técnica. La técnica de grupo va a servir para conseguir los objetivos del grupo. Por ejemplo, técnicas tenemos, no sé, los grupos Balint, tenemos los grupos focales, ¿no? Que es como de comunicación y resolución de problemas, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Perfecto. Sí, justamente de lo que comentas, me da... No te voy a decir que no, yo creo que es la parte como de la honestidad interna. Me da ternura, yo creo que esa es la palabra real. Me da ternura porque de repente te das cuenta que, por ejemplo, cuando haces este proceso de los team building, de la construcción de los equipos, trabajo en equipo, vaya, una cosa es saber manejarte tanto de la planificación, porque muchas veces es como, ok, lo más importante es la práctica, pero no se dan cuenta que siempre existe un pre y un post, ¿no? Siempre tiene que existir algo que sea un estudio, que sea... Entonces mucha gente me gusta porque es como en esa parte que digo que me da como ternura o hasta cierto punto como de ay, corazón, ¿no? Así como que, ay, qué lindo. Que agarran y dicen, mira, este video de team building, típico, ¿no? Es que mira, esa empresa de este video está buenísimo. O sea, lo suben en un jet, los avientan en un paracaídas y se agarran todos de los brazos y... Ajá, ¿qué recursos tienes? ¿Con qué vas a...? Ajá, o sea, ¿con qué vas a solventar?
¿crees que realmente esa estrategia, ¿no? O sea, este tipo de gestión del uso de los recursos, tanto de las dinámicas como de las técnicas y demás, ¿realmente crees que sea lo suficientemente fuerte, pero no demasiado como para estabilizarse y no quedar por encima del objetivo real? Porque ¿qué pasa cuando a la persona le gusta tanto la actividad que se enamora de la actividad y se le olvida del objetivo? Se le olvida todo absolutamente que era el fin esperado dentro de la dinámica. Entonces me ha tocado ver que de repente trabajan en una empresa, sobre todo en la que trabajé como consultor. Era muy muy divertido porque llegaban y era, ok, vamos a integrarlos y todo, y sí. Y la persona que se encargaba de integrarlos era la persona más fría del mundo, ¿no? O sea, era así como de, ok, pues sale, chavos, es un gusto tenerlos aquí. Pues a ver, preséntense, a ver, hagan esto, a ver, hagan. Pero dentro de su actividad los hacía pasivos. Entonces, el día que de repente agarra y hace cambios en esta curva de emotividad, esta curva de desarrollo, como la quieran llamar, de aprendizaje, de lo que sea, les mete una dinámica increíblemente fuerte para esta cuestión, la gente no estaba preparada. La gente simple y sencillamente no ingresó correctamente. Dinámica muy buena, pero la ejecución no les permitió por este balance, ¿no? O sea, si ya tú le vas formando a una persona un cierto ritmo, una cierta cultura para el uso de las dinámicas, el hacer estos cambios bruscos también necesariamente, también no es positivo necesariamente, ¿no? Y me ha tocado ver gente que en fin de año agarra y contrata ciertas consultorías y demás. No digo que esté mal, simplemente aclaro, no es que esté mal. También a cierto punto me dedico a eso, no puedo decir que no, pero me encanta porque los llevan, ok, ¿qué vas a trabajar? No, vamos a hacer team building, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el rally de esta manera, y se van a mojar y parece que los llevamos a la acuática Splash y después los llevamos al desierto y ok, pero siempre es bueno decir ¿dónde está tu estudio? Porque esta misma la puedes aplicar en 1000 empresas y en las 1000 empresas no va a funcionar igual, o puede que tal vez más que en una sola funcione, o sea, no hay garantía. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajos internos y estos trabajos mencionados ahora como other training, como de entrenamiento fuera, tienen que estar basados en las mismas dinámicas de la empresa. Por ejemplo, a mí me ha tocado gente que dice, es que yo nomás no aprendo, güey. O sea, estoy en la capacitación y no aprendo. Ok, vamos a hacer un rally, ¿no? Vamos a trabajar un rally en el cual haces el cambio de la parte técnica o la parte comportamental que esperas directamente en la empresa ya formal, y le sacas la esencia y lo vas a cambiar a algo que pueda ser de un uso recreativo. Es decir, por ejemplo, si la persona es muy mala para, no sé, para sostener una plática con otra persona, por ejemplo, tienes que meterlo a lo mejor, se me ocurre ahorita, ¿no? Haces un cambio en el que sacas la esencia, que el punto es la facilidad de habla de esta parte de la asociación con un otro, y le pones un juego en el que sea... Van a estar haciendo el típico de vamos a construir una historia, ¿no? Entre todos. Ok, ¿lo pudiste hacer? Sí. La gente, cuando haces este cambio, te das cuenta que todas las habilidades en las que aparentemente falló en evaluación interna por objetivos claros y por técnicas específicas, en la otra cuestión lo logra hacer correctamente. Y que el estudio está hecho para que las bases te digan, mira, la competencia sí la tiene. Entonces, ¿por qué aquí falló y por qué acá no? Y tiene que ver entonces con una cuestión incluso de la misma imagen personal. Tiene que ver incluso con una cuestión ajena a la imagen personal, por ejemplo, que puede ser qué necesidades, incluso en validación o en valoración social, por ejemplo, le da el trabajo, ¿no? El que dice, yo trabajo en tal empresa y ese estatus de la empresa aunado a un estatus interno del equipo. O qué pasa cuando incluso el equipo te da un estatus muy muy bajo y que aunque la empresa sea muy buena, esté consolidada y todo, la persona no se sienta parte por esta misma dinámica. Es lo que me ha tocado ver, no sé tú qué piensas. Mira, se me ocurrieron muchísimas cosas con todo lo que mencionabas, una aportación bastante interesante, pero voy a empezar con la última. Me ha pasado cuando he llegado a trabajar para X empresa para no quemar a... no se crean. Pero, ¿a ti? Si me recuerdas. Pero me llama la atención cómo sus actividades de presentación y de integración, de repente te llega una... A mí es el caso contrario, me ha tocado casos que van a capacitar y todo eso y llegan como si estuvieran metidos en coca. Hola chicos, ¿cómo están? Y es como, espérate. Ajá.
Y de repente están como con mucho feeling. Y está bien si vas a integrar porque eres congruente, no como el pasivo de, ok, vamos a hacer grupos y vamos a ser el mejor equipo. O sea, yo creo que es ese punto que está diciendo, perdón que te interrumpa, pero ni eres el que está diciendo el rosario en un funeral, ni tampoco eres el animador del antro. O sea, sí, tiene que haber como cierta medida, incluso aunque estés de un lado o de otro. Que tiene que ver con la personalidad y también los recursos que tienes para poder expresar adecuadamente un tema. Ajá. O sea, también hay formas y hay modos. No se trata de fondo y forma. Pero ahora, volviendo a esto, de que llega y como de, es que somos un gran equipo y es que tú eres un excelente vendedor y puedes salir y conseguir. Y es como de, y la persona está frustrada y no se siente perteneciente porque llega a suceder de que la lógica interna y la comunicación del lugar de trabajo es deplorable y genera frustración. De esta forma no vas a poder empatar objetivos, ¿no? Y poder integrar un equipo cuando algo ya está fracturado. Entonces son como muchas aristas que hay que tener en cuenta para poder tener una correcta integración de grupo. Porque generalmente y me ha pasado que es un error que al menos yo lo percibo así en esas capacitaciones, es que quieren meter a fuerzas, ¿no? Una idea de algo con lo que no haces match, ¿no? Es como que ¿qué no te crees capaz? No es que no me crea capaz, es que no depende de mí. Y no me siento identificado con tus metas, perdón. Ahora, volviendo a estos errores garrafales, en cuando se estructura una dinámica, yo particularmente estoy muy peleado con las actividades que son intrusivas. Voy a nombrar una muy famosa que seguramente han llevado a cabo, donde en un equipo de trabajo, para que se conozcan y compartan, les ponen la música más depresiva del mundo, le dicen que se pongan cómodos, les narran la historia más deprimente que se les pueda ocurrir. Bien desgarrador, sí. ¿Por qué digo que estoy en desacuerdo con ella? Porque esta es una técnica de choque. Para empezar, hay que ver el momento por el que está atravesando ese equipo e incluso los integrantes. Porque tú estás llevando a las personas a un estado psicológico de quiebre, de vulnerabilidad. Y eso va a provocar que haya quiebre, como lo mencioné, en todos los individuos. Y de repente alguien va a desbordar y va a llorar y de repente otro va a hacer lo mismo por contagio. Si la persona que está llevando a cabo esta actividad no está capacitada para ello, va a echar a perder todo el mundo. Y hay que tener en cuenta de que tienes que manejar el ritmo en el cual se comporta un grupo dentro de una dinámica. Y tiene que ser congruente con el para qué lo realizas. Y vuelvo con los del coaching. Probablemente ni nos verían esos güeyes, pero vamos a imaginar que si nos están viendo. Tú. Si has participado en equipos, yo conozco varias de esas técnicas. Y sé lo difíciles que son. Sé lo que hiciste el verano pasado. No, y en serio, ¿por qué? Lo que coloca al individuo es en un estado de vulnerabilidad horrible. Si tu idea de colocar esa actividad es simplemente como para que se conozcan, lo siento. Es algo muy íntimo. Ajá, como es como para que llegar y platicarle de tu primera relación sexual a una chica con la que has salido por primera vez y estás en el cine. Si le sonó estúpido, así de absurdo es esa actividad. Muchas veces, la verdad es que muchas veces. Entonces, a ver, esa actividad está diseñada con un objetivo congruente y en todo caso, ¿para qué quieres ese nivel de acercamiento? Porque podría terminar por quebrar a los individuos y después ya no ser capaces de verse mutuamente sin decir, ay, qué jodido está este vato. Yo estaba mal, este está peor. Y ya terminas por provocar problemas ahí de relación. Pero bueno, eso lo retomaremos más adelante cuando veamos estas técnicas que no deben de utilizar y que tengan ojo cuando las quieren aplicar con ustedes. Y creo que, si me lo permites, antes de seguir avanzando, creo que existe algo, y lo dijiste muy bien, creo que puntualizaste dos cosas muy buenas y me hicieron recordar, ¿no? Una cosa chusca, otra una cosa que la verdad fue muy deprimente. La primera es la cuestión de, no sé si has visto el capítulo de Malcolm, cuando sale que Francis va a Alcohólicos Anónimos. Ah, sí. Me gustó mucho porque justamente hay una parte donde se sube alguien y es como, yo fui a la guerra de Vietnam y cada vez que cerraba los ojos no podía... Pero después de escuchar la vida de Francis, me doy cuenta que mi vida tiene mucho futuro, tengo un destino increíble. No se trata de eso.
Ese es el detalle, es cuando dices, no se trata de eso. La gente normalmente cuando tiene o genera este tipo de trabajos de choque, digo, no sé si sea el objetivo, espero que no, sería muy deprimente para mí que así lo fuera como profesional, como profesionales en un tema de la salud mental, porque al final de cuentas es parte de nuestra formación. Sería muy deprimente el saber que lo hacen con el objetivo de que cuando la persona queda destruida en esta parte, queda despojada de toda imagen, incluso personal, porque al final de cuentas te remueven hasta cosas que a lo mejor tú ya creías que habías solventado y te regresan y te dicen, no, tu estructura está mal. Y cuando quedan tan rotos, lo primero que hacen es buscar a alguien que les asegure una identidad. Y es cuando dicen, ok, no, es que mi coach es increíble. No, es que mi mentor es increíble. No, es que mi líder es increíble. No es que sea increíble. Pero el detalle es, si tú quieres tener a una persona por esa cuestión, yo dudaría de la ética del uso de las dinámicas. Yo, personalmente. Porque no me sirve de nada. Dirían muchos, no, pues sí, pues no se van. Efectivamente, para hacer negocio, pues sirve mucho, ¿no? Porque mientras le digas y tengas este juego del estira y afloja de que me necesitas porque yo te doy identidad, pero también soy benevolente y te acompaño en unas partes camino a tu lado y en otras partes camino y te voy arrastrando, se puede hacer mucho negocio, pero creo que no se trata de eso cuando te das cuenta que estás básicamente jugando con la vida de alguien, ¿no? Y es cuando dices, no se permite. Y la otra, consejo básico también, cuando tú haces una dinámica de grupos como tal, siempre creo que te tienes que preguntar algo muy, muy básico que es, ok, yo he vivido esta dinámica, yo reconozco lo que se puede generar dentro, porque no puedo hacer algo que no pueda manejar. ¿Qué pasaría si en una dinámica sale algo que yo no puedo controlar? ¿No? O sea, ¿qué pasaría? Si yo no lo he vivido, si yo no conozco cuáles son los rangos, la dimensión, la amplitud del impacto, ¿qué va a pasar en el momento que alguien se vaya? ¿Qué va a pasar en el momento en el que de repente me gane y no sepa qué hacer? Y una cuestión no se trata de improvisar. Se trata de saber realmente qué es lo que vas a hacer desde antes para prevenir. Y si ves en esta parte que vas desarrollando o que se va acercando a este punto sin retorno, por decirlo así, que es cuando sale tus capacidades, cómo poderlo regresar antes de llegar. Porque es lo que decías, ¿no? Es que los queremos hacer competitivos. Primero hazlo competente, ¿no? O sea, los quieres poner competitivos. Creo que la cuestión sería primero enseñarles qué es la parte de ser competente y de la diversificación. Ya después podrás consolidar la parte de ser competitivo, porque entonces se entenderá distinto, ¿no? O sea, estamos peleando por nuestro equipo. No estoy peleando contigo. Tampoco busco ser mejor que tú. A lo mejor tú eres muy bueno. Pero ya cuando tienes esta base perfectamente desarrollada, te permite que incluso no necesites poner roles a nivel institucional. El mismo sujeto se va a encargar de acercarse y de apoyar al equipo. Y es cuando la integración funciona. Cuando las dinámicas funcionan. Porque entonces la gente entiende que es un microsistema de trabajo. Y en ese microsistema las reglas dependen en su mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque ya saben lo que tienen que hacer. Se van a enfocar en hacerlo lo mejor posible para la sobrevivencia del equipo. Y eso es como muy muy básico que no toda la gente hace, ¿no? O tristemente lo hacen con ganas de conseguir otro tipo de cosas que no son correctas. Siendo honestos, no son correctas. Éticas al menos no son. Y compartidas creo que por nosotros, pues menos, ¿no? No sé cómo veas. Pues, qué fuerte está cerrando esa parte, fue como de va down, pero es que tienes razón, o sea, al recordar o al tener presente de que la dinámica de grupo es la forma de trabajar con subjetividades individuales en un colectivo, porque bueno, en otro momento, en otro video hablaremos sobre los tipos de grupo. Ajá. Este tema es muy amplio, o sea, pudiéramos hablar muchísimos capítulos de esto, pero es más importante conversarlo. Y justamente hay que tener en cuenta que los tipos de grupo van a ser diversos, van a tener funcionalidades diferentes, la forma en la cual se constituyen. ¿Cómo unes esa subjetividad? ¿Cómo trabajas con ellos? Hay que tener en cuenta las características personales, la finalidad de crear este grupo, cuál es tu rol personal dentro de él. O sea, ¿por qué te quieres integrar? Hay otros donde pues no te queda de otra porque es un equipo de trabajo multidisciplinario. No, un equipo de trabajo en una empresa.
donde vas a empatar tus intereses con los de la institución y con los de tus compañeros, que al final de cuentas es generar un ambiente ameno que permita trabajar correctamente, ¿no? Con las vías de comunicación adecuada. Habrá otros tipos de grupos como pueden ser la familia, incluso los grupos de amigos, una escuela, una organización, una congregación como una iglesia, por ejemplo, y tendrán otras finalidades, pero al final de cuentas se trata de amalgamar. Es importante que la persona que está trabajando con los grupos, ya sea como coordinador, porque muchas veces aquí el compañero, acá yo, somos contratados o nuestra función es manejar al grupo, dar contenidos, capacitar, direccionarlo, resolver problemas, realizar talleres. Pero hay que tener en cuenta la parte ética, y que bien lo mencionaste. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se va a realizar? Si esto es algo que va a tener permanencia en el tiempo, si es para un momento, seleccionar correctamente las actividades que voy a realizar, reconocer los factores culturales, académicos, incluso del espacio, acorde con qué queremos realizar. Y ahora, una cosa que hay que tener bien presente es que estamos trabajando con personas. No voy a intentar o quererme verme pro poniendo una técnica súper disruptiva donde lloren y desborden, si esto no va a tener permanencia. Y eso es muy importante, si tiene riesgo de que sea utilizada para otros fines, es mejor evitarlo. Exacto. Y eso lo hablaremos más ampliamente cuando chequemos este asunto de las dinámicas disruptivas. Entonces, yo creo que con esto que conversaste me parece perfecto como para terminar. Hay muchísimo más que decir y lo vamos a realizar en capítulos posteriores, y pues que estén atentos. Es una probadita del mundo práctico de los grupos, porque además es muy útil. Yo aprendí a utilizar dinámicas, por ejemplo, en un principio sin saber para qué eran. Yo me capacité a los 15 años para dar clases como instructor comunitario, y mi personalidad de aquel entonces, 15 años, nefasto, era así como de, yo no voy a ponerme a cantar y hacer esos jueguitos. Por la mala entendí que eso servía para poder sí, trabajar con los niños, ¿no? Y es como próximamente tendremos un video de qué pasa cuando el grupo te da la vuelta. Sí. Sí. Y es como de, bueno, no eran jueguitos, no eran canciones, nada más así. Si las utilizas correctamente, te ayudan a manejar el ritmo con el cual puedes llevar a cabo una dinámica, dar una clase en ese caso, o incluso después capacitar gente, que yo aprendí más bien de la parte de la parte empírica, ¿no? Pero de eso hablaremos más adelante. Incluso tengo una anécdota de una ocasión en la que se me desbordó una actividad. Yo tengo una, pero esas son de las del libro negro, ¿no? O sea, el libro negro. Esas son las del libro negro. Yo sí tengo ejemplos para decir lo que no se debe de hacer. No me justifico, pero yo en ese momento no era psicólogo. Tenía 15, 16 años. Y me pareció buena idea. Y es como de... ¿cómo que las dinámicas tienen que tener un orden y las técnicas también? A mí me pasó, pero tío, esas de los primeros 2 años de trabajo saliendo de la escuela son mi libro negro. O sea, me queda claro que uno también aprende de esta manera, ¿no? Que hay otras formas, pero pues también existe la oportunidad y por qué no, también vivirla, ¿no? Dicen muchos, te tengo que enseñar a hacerlo bien para que no la riegues. Pero también el error es parte del crecimiento de la naturaleza de este aprendizaje. Pero no, es mi libro negro. Igual y si me animo a la platicar, pero híjole. Adelante. Cada cosa que nos pasa. Creo que ya vemos hacia dónde va esto, ¿no? La siguiente va a ser confesionario. Ajá. Lo que no se debe de hacer. Big Brother, quiero darle, ¿cuántos puntos tengo? 7, quiero darle 5 a Isma y me doy 4. Jordi, por favor, sal de nuestro podcast. Lo siento. Pues, bueno, de mi parte ha sido todo. Perfecto, hermano. Nos vemos en la siguiente y seguimos dándole al tema. Pues nos vemos a la siguiente. No les vamos a decir cuál es el siguiente. ¿Qué tal si cambiamos y este asunto de las dinámicas lo dejamos para después? Igual ya hablamos de coaching y training y demás. O hablamos de infancia, no lo sé. Estén pendientes. Cualquier cosa. Y Bye. Si tú trabajas este tipo de cosas, te estamos buscando. Nos vemos. Nos vemos.